Bien, ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad nos ha tocado brindarles información sobre lo que es el sector transporte. Para empezar, vamos a definir lo que es transporte, ¿no? Transporte proviene del latín trans, proviene del latín al otro lado, y porte proviene del latín llevar, ¿no? Que sería el transporte, es el traslado de personas o bienes de un lugar a otro. Les voy a brindar concepto lo que es transporte. Transporte se denomina al traslado tanto de personas como bienes de un lugar a otro, ¿no? Así como los servicios de recepción, de entrega y manipulación de tales bienes. También tenemos lo que es el transporte privado, que como ustedes tendrán por concepto, ¿no? Se da para las empresas particulares, ¿no? En este caso los responsables de dicho vehículo son los dueños, ¿no? También en vehículos de transportes, lo que se nos viene a la mente, lo primero, lo que son los autos, camiones, trenes, aviones y muchas cosas más, ¿no? Que se nos viene a la mente. También transitan sobre la red, son todos los que transitan sobre las redes, aunque existen casos de redes que aún no se usan vehículos, ¿no? El término de transporte admite varias clasificaciones. Como tenemos, de acuerdo al criterio literal, tenemos de acuerdo al criterio comercial, de acuerdo a los medios de transporte y de acuerdo a la posición del uso de la red. En el criterio literal hablamos del transporte acuático, transporte terrestre, transporte aéreo. En el criterio comercial lo que hablamos de los servicios, ¿no? Servicios de carga, servicios de pasajeros. Y de acuerdo a los medios de transporte tenemos transporte de carretera, transporte aéreo, transporte acuático y transporte ferroviario, ¿no? Y de acuerdo a la posesión del uso de red, tenemos lo que son transporte público y transporte privado. El transporte en el Perú nos brinda información que tenemos 78.000 kilómetros de carretera, ¿no? En todo lo que es Perú. Y dentro de eso tenemos las carreteras longitudinales, las carreteras de penetración y las carreteras de enlace. Lo que tenemos en carreteras longitudinales son las que marcan de orientación de norte a sur o viceversa, ¿no? Un ejemplo es lo que es la carretera panamericana, ¿no? Que recorre las ciudades de los departamentos de Tumbes, Piura, Trujillo, Lima, Moquegua, Tacna y esos son los más importantes en el Perú, ¿no? También tenemos la carretera longitudinal, lo que es de la sierra, cruza por las ciudades y las capitales de los departamentos de Huaraz, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Abancay y Puno. Tenemos la carretera bolivariana o marginal de la selva, lo que pasa por Bagua, Chachapoyas, Moyobamba, Tarapoto, por todo lo que es la selva. En las carreteras de penetración, o también llamadas carreteras transversales, esto se da en dirección del oeste a este o viceversa, ¿no? Como tenemos las carreteras de Mesones Muro, lo que cruzan por Jaén, Bagua, Pumacochas, Moyobamba y Tarapoto. Tenemos la carretera de los Libertadores, que cruza por la ciudad de Pisco, Huancavelica y Ayacucho. Y también nos indica que tenemos las carreteras de enlace, ¿no? Eso se da en muy poca extensión, ¿no? Como tenemos un ejemplo, la carretera de Trujillo a Cajamarca. Bien, como un medio de transporte más, tenemos lo que son los transportes ferroviarios, ¿no? Ahí tenemos los trenes mecánicos, lo que son los trenes eléctricos. Continuando con la exposición, les vamos a hablar cuál es su clasificación internacional industrial uniforme, ¿no? Más conocido como la CIU. Tenemos en la descripción tenemos lo que es el transporte por vía aérea, tenemos otros tipos de transporte regular por vía terrestre,
Tenemos otros tipos de transporte no regular por vía terrestre. Tenemos los transportes de carga por carretera, ¿no? También tenemos los transportes marítimos. Como código la 60.214 tenemos otros tipos de transporte por vía terrestre. También tenemos la 60.227, lo que son otros tipos regular por vía terrestre. Tenemos la 60.230, transporte por carga por carretera. También tenemos la 61.17, transporte marítimo por cabotaje. Tenemos la 61.28, transportes por vías de navegación interior. Tenemos la 62.13, lo que son transporte regular por vía aérea. Tenemos la 62.24, lo que es transportes no regular por vía aérea. Tenemos la 63.011, lo que es manipulación de carga. Tenemos la 63.037, que son las otras actividades de transporte. Y como último tenemos la 63.093, que son organización de transportes, ¿no? Ahora veamos el aspecto tributario del sector transporte. El servicio de transporte público es una de las actividades que en los últimos años ha mostrado un nivel de crecimiento muy importante en nuestro país. Paralelamente, también el grado de informalidad en este sector y la evasión tributaria ha crecido juntamente. También el grado de informalidad en este sector y la evasión tributaria ha crecido juntamente del mismo modo con este sector económico. Por ello es que el gobierno ha innovado, ha establecido nuevas normas y reglamentos para tratar de fiscalizar mejor y formalizar este sector económico. Asimismo, el sector transporte cuenta con algunos beneficios y exoneraciones tributarias aplicables para este sector. Por ello vamos a mencionar, por ejemplo, la exoneración del IGB. Para la exoneración del IGB contamos con el servicio de transporte público urbano, que según el reglamento del IGB, la ley del IGB, en el apéndice número 2 lo indica, que el servicio de transporte público urbano, el servicio de transporte interprovincial, asimismo también el servicio de transporte ferroviario y aéreo, están explícitamente exonerados del impuesto del IGB. En cuanto al impuesto selectivo al consumo, según el 20 de mayo del 2004, se reguló el beneficio que establece la devolución del 20% del impuesto selectivo al consumo pagado por la compra del diésel 2, combustible. ¿Y cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio, a esta devolución? Siendo yo un transportista, tendría que tener mi RUC inscrito y también en condición habido en la SUNAT. Del mismo modo también tengo que ser contribuyente al régimen general del impuesto a la renta. Además de ello también necesito haber presentado todas mis declaraciones mensuales, haber empleado el combustible en unidades de transporte habilitadas. Y como proveedor, yo también tengo que cumplir ciertos requisitos para acceder a este beneficio que me está brindando esta ley. Uno de ellos, por ejemplo, es ser contribuyente y generador del impuesto de tercera categoría, estar sujetos al impuesto selectivo al consumo, tener una constancia e inscripción vigente del registro de hidrocarburos emitido por el Ministerio de Energías y Minas. Otro punto importante es que como proveedor también debo de emitir y entregar los comprobantes de pago de acuerdo a las normas establecidas por la SUNAT. ¿Qué sucede si el proveedor no está sujeto al impuesto selectivo al consumo? Cuando no está sujeto,
el 30% del impuesto selectivo al consumo que me van a devolver, tengo que sacarlo de acuerdo al valor de venta que tengo. Mientras que cuando estoy sujeto al impuesto, aplico la fórmula del impuesto selectivo al consumo del precio total de venta. Veamos también cuál es la aplicación, cuál es la determinación del impuesto selectivo al consumo, que es un 30%. Tendríamos que aplicar el coeficiente sobre los ingresos netos por concepto de transporte. Para el transporte interprovincial vamos a aplicarle el coeficiente del 0.356, mientras que para el servicio de transporte de carga aplicaremos el 0.253. Luego de ello se aplica el monto determinado por la SUNAT, que vendría a ser el 30% del monto calculado. ¿Cuándo debo presentar la solicitud para recibir esa devolución? De acuerdo a un cronograma, supongamos que yo haya adquirido combustible en los meses de julio, agosto, septiembre. Para esos 3 meses yo tendría que solicitar o presentar mi solicitud de devolución en el mes de octubre. Si yo adquiero combustible desde octubre, noviembre y diciembre, tendría que presentar mi solicitud de devolución en el mes de enero del año siguiente. El número de solicitud es el 4949 de acuerdo al reglamento. Ojo y tengamos en cuenta algo, que las solicitudes de devolución deberán ser presentadas ante la SUNAT hasta el último día hábil del mes de presentación. ¿Y cuál es el monto mínimo? El monto mínimo será equivalente al valor de una OIT, que actualmente es de 3.800 soles. El requisito para iniciar mi trámite de devolución tendría que ser: 1. Presentar mi formulario, el 4949, que lleva por nombre solicitud de devolución. Tendría que contar con la constancia de inscripción otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que acredita mis actividades de transporte, de servicio de transporte. Además de ello, eso también está acreditado por la tarjeta única de circulación. También otro punto importante es la relación de los comprobantes sustentatorios del servicio. Además de ello, también tendría que adjuntar la lista de los pasajeros que normalmente yo al brindar mi servicio están inscritos. Ahora vayamos a las detracciones del IGB para el sector transporte. Aplicaremos el spot para las detracciones tributarias. El spot significa servicio de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central. Es tomado como un mecanismo de pagos adelantados de los tributos. Sin embargo, esto también le faculta a la SUNAT que designe el porcentaje o valor aplicable a los sectores económicos. Esta es una ventaja para el sector transporte. Está vigente desde el 1 de octubre del 2006. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el usuario del servicio debe descontar un porcentaje del importe a pagar al prestador de los servicios, efectuando el correspondiente depósito en el Banco de la Nación en una cuenta corriente del prestador de servicio. Este por su parte, ¿para qué lo utilizará? ¿Para qué le servirá? Este prestador de servicios utilizará los fondos depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones tributarias, mas no para otro fin. ¿Y cuáles son las operaciones sujetas a este sistema? Están sujetas a las detracciones de los servicios de transporte de bienes por vía terrestre grabados con el IGB, siempre que el importe de la operación sea mayor a los 400 nuevos soles. ¿Cuál es el monto del depósito? Tratándose del transporte
de bienes, hay un monto que se debe depositar, que es el 4%. ¿Y cómo se efectúa la detracción y el depósito? El sujeto obligado deberá efectuar el depósito en su integridad en una cuenta abierta ante el Banco de la Nación, a nombre del prestador de los servicios. Cuando se trata de la emisión de los comprobantes de pago, para la detracción tendría que en la glosa especificar operación sujeta al sistema de pago de obligaciones tributarias con el gobierno central. De esa manera yo podré identificar fácilmente a qué voy a designar mi comprobante de pago. Los fondos depositados en esta cuenta abierta del Banco de la Nación tendrán como fin exclusivamente pagar las deudas tributarias que este prestador de servicios tenga. Tengamos en cuenta también que este fondo no podrá de ninguna manera ser utilizado para cancelar o pagar deudas con terceros. Y en cuanto al impuesto a la renta para este sector de transporte, cabe resaltar que solo es del 27%. Bueno, en esta parte tratamos sobre las modalidades de transporte. Tenemos el transporte privado y el transporte público. El privado nos dice que es cuando se realiza por el propio propietario que está movilizando los objetos o bienes de un lugar a otro. Y la unidad de transporte es propia. Eso indica el transporte privado. El transporte público nos implica que es cuando es el dueño del transporte es un tercero. Nos dice que está sustentado con guías de remisión o que emite boletos o, como se dice vulgarmente, pasajes, ¿no? El documento que acredita tiene un documento que acredita un depósito en el Banco de la Nación, lo cual nos estipula lo que es el reglamento de comprobantes de pago número 6, que dice que documentos autorizados que permiten sustentar gastos o costos para efecto tributario, o sea, ejercer el derecho al crédito fiscal o al crédito deducible. Nos dice que en el inciso I nos dice que el boleto de viaje emitido por las empresas de transporte nacional de pasajeros, siempre que cuente con una autorización o autoridades competentes en las rutas autorizadas. En el inciso D nos dice que los boletos emitidos por la empresa de transporte público urbano de pasajeros. Nos dice que es una obligación de asignar algunos requisitos mínimos respecto a los boletos de viajes emitidos por el Servicio Público de Transportes. En ningún caso podrá ejecutarse los canjes de los boletos de viajes por facturas. Y también nos dice que hay unos requisitos mínimos que son los datos de la identificación del transportista, denominación del comprobante de pago, número de serie de la imprenta, número de autorización de la imprenta otorgada por SUNAT. Y también nos dice que hay muchas características que nos dice que los boletos de viaje se emitirán en original y en copia. Para la expedición de la copia se emitirá papel carbón o carbonado y un autocopiado químico también podría ser. Y el manifiesto del pasajero, que es el transportista emitirá un manifiesto de pasajeros por cada viaje o por cada vehículo antes del inicio del servicio de transporte. O sea que mayormente cuando subimos a una empresa vemos que a veces muchas de las empresas graban antes de que el bus salga para ver qué pasajeros han estado viendo en cada asiento y comprobar al momento de subir su pasaje con su DNI. Nos dice que la SUNAT, de acuerdo al artículo 13 de la resolución, establece que la administración tributaria que se encuentra facultada a intervenir en las unidades de transporte público nacional de pasajeros, a efecto de cumplir con sus fines de verificar y fiscalizar. Así, entre otros, se encuentra como la facultad de solicitar el manifiesto de pasajeros o verificar que los pasajeros estén puestos su cinturón de seguridad o que la mayoría o en su totalidad los asientos cuenten con el cinturón de seguridad. En cuanto al transporte de carga, nos dice que la entidad o el dueño del transporte está obligado a emitir guías de remisión. El propietario, por su parte, tiene que antes del traslado emitir esta guía y el transportista tiene que llevar consigo esa misma guía para poder movilizarse y que la agencia de aduanas cumpla su función, ¿no?
También tenemos lo que es la detracción al servicio de transporte público de pasajeros por vía terrestre. Esa detracción se da en cuanto a lo que es en la vía terrestre y se da a los vehículos que están dentro de la clase 3 de la categoría M3. ¿A qué se refiere esto? Que el vehículo tiene que tener un peso igual o mayor a 8.5 toneladas y su placa de rodaje haya sido expedida en el país, o sea, ya acreditada que es realmente registrada en el país. Y el transportista debe pagar, aparte de pagar el peaje, que es respectivo en cada garita de peaje que tiene que cancelar, por cada eje deberá pagar 2 soles y en el caso de que la garita o el peaje solamente sea de ella, tendría que cancelar lo que es el monto, sería 4 soles por cada eje.